Buenos días, estimados. Hoy vamos a ver el último video de la historia cultica y política de Bolivia. Cambios en las políticas culturales en Bolivia desde la revolución al Estado plurinacional. Para valorar algunos aspectos de las transformaciones culturales provenientes de la gigantesca trama que significó el 52, es necesario tomar en cuenta, por un lado, las políticas culturales llevadas a cabo por el movimentismo. También es importante considerar los cambios culturales producidos como consecuencias políticos y sociales de la revolución, la reforma agraria, la nacionalización de las minas, el voto universal, la migración rural urbana, la movilidad social y la marcha al oriente, entre otros. Durante aquel periodo, las temáticas esenciales de la fueron cultura nacional, identidad, conciencia nacional. Los actores elementales en el gobierno no llegaron a elaborar una propuesta específica sobre la recomposición de la estructura social ni sobre la revolución ideológica y moral que debía incluir a la clase usada del poder y a su pensamiento. Las contradicciones ideológicas dentro de MNS fueron otro factor negativo. En este aspecto, de todas formas, el gobierno inició una serie de actividades relacionadas con la cultura. Creó el Premio de Artes Plásticas Pedro Domingo Murillo, modeló de apoyo a la creación pictórica, la labor de mayor relevancia. El MNR llevaba a cabo en los 3 periodos de gobierno fue la creación de instituciones culturales a las que el Estado dotó de fondos y puestos necesarios, en el caso particular el Instituto Cinematográfico Nacional. Vamos a destacar algunas instituciones culturales creadas por el MNR entre los años 1953 al 64. En 1953 el Instituto Cinematográfico Nacional, en 1954 el Departamento de Flores, más adelante el Departamento de Arqueología, Etnografía, Folclore. ¿No? Primeramente fue el Departamento de Folclore y posteriormente se aumentó Arqueología, dependiente del Ministerio de Educación. En 1957 la Pinacoteca Nacional, con obras de pintores autoperuanos del siglo XVII, siglo XVIII. En 1958 el Museo Nacional de Arqueología, el Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tiwanaku, el Museo Nacional de Arte, la Academia Nacional de Ciencias para el Ayuno, el Museo Nacional de Arte Popular, hoy Museo Nacional de Folclore, Mercado Artesanal, la Escuela Nacional de Folclore, Ballet Folclórico, Instituto Nacional de Estudios Lingüísticos, el Museo de la Revolución Nacional. Crearon concursos de exposición anual y premios de artes plásticas, por ejemplo, en la Alcaldía de La Paz y Pedro Domingo Murillo. Publicación de revistas de la mayor duración fue Revista Municipal de Arte y Letras, dirigida por Jacobo Lieberman. Se creó la Comisión Nacional de Historia, se apoyó el muralismo para proyectar la vida cotidiana y las luchas mineras y campesinas. El Instituto Boliviano de Cultura. En 1975, Hugo Banzer Suárez creó como una institución descentralizada del Ministerio de Educación. A continuación vamos a mencionar algunas instituciones dependientes del Instituto Boliviano de la Cultura. Podemos destacar el Instituto Nacional de Arqueología, Instituto Nacional de Música y de Artes Escénicas. La expresión de la denuncia. Tras la caída de la propuesta nacionalista del MNS y la aparición de los gobiernos militares, la pintura y la expresión vivieron la necesidad de transformaciones con la realidad de represión que vivía en la década de 1970. Permitió al arte boliviano impregnarse de temas y acciones de fuerte denuncia contra el exilio, la desaparición forzada, el abuso de poder y la injusticia social. Tras la caída de la junta militar, la restauración de la democracia el país pasó por un periodo de inestabilidad policial. El proceso de las dictaduras había dejado su huella en la vida del desembarcador y nuevos proyectos. La cultura en el Estado plurinacional. Es un hecho que el arribo del primer presidente indígena mestizo al poder cambiado el país en múltiples. La constitución política de 2009 sostiene que el Estado asume como fortaleza la existencia de culturas indígenas, originarias y campesinas como un depósito de saberes, conocimientos, valores, autoridad y con una cosmovisión. Por lo tanto, será la responsabilidad fundamental del mismo Estado preservar, desarrollar y vivir las culturas existentes en el país. Conforme al artículo 98, parágrafos 2 y 3, la población indígena ocupa el centro de la población del país, la sociedad y el civil y el Estado. A lo largo de la historia boliviana, las mayores acciones de permanencia de las instituciones de carácter cultural del país fueron posibles gracias a la movilización de la sociedad civil. El Estado tiene la obligación de apoyar esta dedicación continua y fructífera. En la década de 1970, toda la Cinemateca Boliviana, una entidad dedicada a preservar el patrimonio fílmico boliviano, y el CONACINE, que propicia el desarrollo de la producción cinematográfica de las galerías de arte de La Paz, como las galerías de Musas. Años más tarde han sido sustituidas por otros espacios de fundación más reciente como Alternativa, Centro de Arte, Galería, Espacio de Arte Romero y Espacio de Arte también numerosas galerías. Están por recibir a los artistas, el Centro Cultural Editorial, el museos, Centro de Artes Mamani, etc. Cronología de la historia actual. Uno de los debates que se tiene en cuenta en la historiografía gira en torno a la historia reciente y su tratamiento. La historia del tiempo presente o la historia actual trata de analizar los hechos históricos cuyos protagonistas pueden aportar mediante testimonios directos. Si bien se ha llevado a cabo muchos ejercicios sobre este tipo de trabajo, se debate aún la posibilidad de lograr un acercamiento lo más objetivo posible
posible que pueda dejar de lado las posiciones y visiones. El historiador tiene sobre los hechos en los que muchas veces va a también ser protagonista o testigo de los hechos. Consciente de ello y al tratarse de un colectivo de historiadores cuya visión del presente no es homogéneo, la coordinadora de la historia visto por conveniente, la coordinadora de la historia que ha elaborado el libro oficial universitario, la coordinadora de la historia ha visto por conveniente presentar una cronología de los principales hechos de una historia durante la primera década del siglo XXI que tocó vivir. Si bien la elección de la misma de los hechos históricos podría verse como una toma de nuestro presente, consideramos que los hablan por abril del 2000. Son los hechos más importantes del siglo XXI. Abril del 2000. El proyecto privatizador tomó en cuenta también a las empresas que prestaban servicios de básicos como luz y electricidad. Sí, el gobierno de Hugo Banzer Suárez aprobó la ley 2029 que autorizaba la firma de un contrato con la transnacional para construir aguas del Tunari, pese a que se había a cargo de la distribución del agua en la ciudad de Cochabamba. Estamos hablando de la guerra del agua. Esta medida provocó el descontento de la población que consideraba que se había creado un monopolio sobre los recursos. Cuando la empresa trató de aumentar el de agua a partir de los gastos que realizaron en el competencia con diversos sectores sociales como los regantes, cooperativas, las comunidades del valle constituyeron una coordinadora para la defensa del agua y de la vida y que llevaría a cabo esta ley. Los movimientos sociales de la coordinadora y su máximo representante Óscar Olivera organizaron marchas que fueron haciéndose cada vez más fuertes, convocando a otros grupos de la población. De ello, el gobierno central ordenó una represión que tuvo un muerto y decenas de heridos. Tal unidad en la lucha y el fortalecimiento paulatino de la misma, el gobierno tuvo que ceder, rescindiendo el contrato con lo que se logró finalmente la población. Estos hechos mostraron los límites de la política neoliberal y el paulatino de los llamados movimientos sociales que serían también fundamentales en la lucha de los. Un hecho importante es la guerra del agua del año 2. Otro hecho, septiembre y octubre del 2. La organización indígena en el altiplano paseño dirigida por la CESU Itzebeco, cuyo secretario ejecutivo era Felipe Quispe, el Mito Cujalero en Chacpari, Cochabamino, dirigido por Evo Morales, organizan un bloqueo general de caminos contra la política económica del gobierno. El gobierno declaró estado de sitio, pero no se logra parar el pueblo de Checache. Los intentos por reprimir el levantamiento indígena campesino terminaron con varios muertos de ambos. Finalmente, el gobierno se vio obligado a negociar ambos en agosto del 2000. El presidente Hugo Banzer Suárez, del Partido de Acción Democrática Nacionalista, enfermo de cáncer terminal, renuncia a la presidencia de Bolivia y entrega el mando al vicepresidente nacional Jorge Quiroga el 7 de agosto del 2000. Julio-agosto del 2002. Elecciones generales. El MNR y su candidato Gonzalo Sáenz de Lozada ganan las elecciones con un 22.46% de los votos y sale segundo el MAS de Evo Morales con el 20.9%. La división del voto obliga al MNR a pactar con el MIR UCS-MBL en una coalición dirigida a lograr la mayoría congresal. Sin embargo, desde un inicio se produce en la alianza el voto por los partidos indígenas y los movimientos sociales MAS y el movimiento llegan casi a un entrando un giro preferencial electoral. Febrero de 2000. El 12 de febrero, como consecuencia de una huelga policial, produce un enfrentamiento entre militares en plena Plaza Nuril de la ciudad de La Paz, sede de los poderes legislativo y que provocó la muerte de varias personas. A ello se suma el intento por parte del gobierno de aumentar los impuestos para los trabajadores asalariados, que provoca el despojo. Varios ministerios y sedes de los partidos MDR, MID, ADN son apedreados, al igual que la alcaldía de la ciudad del Alto y otras oficinas. La policía se retira de las calles, provocando el miedo en los comerciantes. Unen al día siguiente una marcha reprimida en el centro de la ciudad, provocando nuevas muertes y heridos. El gobierno debe dar más apoyo tributario, cambiar a miembros de su gabinete para lograr una pacificación precaria. Otro hecho importante es septiembre y octubre del 2000. El bloqueo general de caminos decretado en septiembre y el apresamiento de un dirigente indígena dan inicio a una serie de acciones de protesta a la que se une el descontento en el Alto por la instauración de nuevos impuestos y el rechazo al proyecto de acción de gas natural utilizando puertos chilenos. El intento por parte del ministro Sánchez Berzaín por sacar de Sorata a turistas norteamericanos provoca la muerte de campesinos en la localidad de Guarizac, que aumenta el descontento. El curso contra la exportación del gas une a los grupos diversos que terminan pidiendo la renuncia de los gobiernos de la represión de mineros y vecinos del Alto, pero no puede parar la circular. Finalmente, durante la tercera semana de octubre, miles de habitantes de la ciudad de La Paz y el Alto marchan por la ciudad mientras se abren piquetes de huelga de las iglesias. El vicepresidente Carlos Mesa se retira del gobierno el 17 de octubre luego de varios días de alzada y un saldo de 67 muertes. El presidente Sánchez de Lozada renuncia al mando y sale al nuevo gobierno dirigido por Carlos Mesa. Logra febrero del 2004. Durante el gobierno de Carlos Mesa se promulga la reforma nacional que incorpora la Asamblea Constituyente y el referéndum. Asimismo se elimina el monopolio del julio del 2004. Se realiza un referéndum constitucional
para que la población denuncie acerca de la política hidrocarburífera del país. Las 5 preguntas referidas en la ley de hidrocarburos, la propiedad del boca de pozo, la situación del petróleo y las condiciones de comercialización fueron aprobadas, las primeras por una inmensa mayoría. Junio de 2004 a enero del 2000. A partir de mediados del 2004 empieza a ser sobre todo una lucha por lograr una autonomía departamental. Para ello se organiza en junio de ese año un primer cabildo de autonomía, donde se establecen tareas para lograr lo regional. En este año se conforma un consejo autonómico y uno se reúne en torno al Cristo Redentor. A lo largo de ese año se avanza en la lucha autonómica cruceña, exigiendo la celebración de un referéndum sobre el junio de 2000. Luego del referéndum, la política sobre hidrocarburos dividió a las clases políticas y a la población en su conjunto. Esta situación se verificó en el debate acerca de la ley de hidrocarburos, puesto sobre su producción y generando posiciones se manifestaron como cercos, marchas y amenazas de uno y otro lado, debilitando la posición hacia el gobierno. Frente a las tensiones, el presidente Carlos de Mesa renunció a su cargo por primera vez en marzo de 2005, pero la misma no fue aceptada en junio del mismo año y frente a una serie de acciones de insurrección presentó nuevamente sus renuncias. Las directivas comerciales decidieron reunirse en la ciudad de Sucre para tratar el tema residencial. Frente a ello, los movimientos sociales cercaron la ciudad y obligaron a los presidentes de ambas cámaras a renunciar, siendo elegido de forma constitucional el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Bensec, de diciembre del 2005 a enero de nuevas elecciones convocadas para diciembre del 2005. Los candidatos del movimiento al socialismo, Evo Morales y Álvaro García Linera, obtuvieron 54 votos por encima de los candidatos de Podemos, el ex Jorge Tuto Quiroga, que logró el 20, de esta manera triunfar directamente sin acudir a la decisión del voto a favor del MAS se ubicó en los departamentos occidentales, mientras que en las tierras bajas y Tarija el mismo fue mayoritario. Debido al sistema de distribución de escaños, la Cámara de Diputados contaba con mayoría del MAS, con un real y no poblacional. No ocurría lo mismo, lo que provocaría posteriormente muchas tensiones y conflictos políticos. El 22 de enero del 2006 se dio la posesión del presidente electo mediante varias ceremonias que mostraron las diversas facetas del nuevo gobierno. Una ceremonia de carácter indígena en Tiwanaku el día 21, una oficial investidura en el Congreso, finalmente un acto popular en la plaza inició hacia el primer gobierno de Evo Morales a mayo de 2006. El 1 de mayo de 2006 el presidente Evo Morales firmó en el campo San Alberto, Chaco Tarijeño, el decreto supremo 28701 de los del Chaco de nacionalización de los hidrocarburos. Mediante esta norma se establece el control absoluto de los seguros por parte del Estado boliviano. El decreto establece que las compañías privadas y extranjeras que operaban en Bolivia, en consecuencia de la ley de capitalización, entregan su producción a YPFB, firman nuevos contratos con el Estado en un plazo de 60 días. Con estos nuevos contratos, la propiedad de hidrocarburos, gas y petróleo en boca de pozo pasa al Estado y se modifican los porcentajes en el pago de impuestos en los pozos de 18 a 82% a favor del Estado. A pesar del temor en parte de la ciudadanía de perder la capacidad productiva por retiro de empresas, la mayoría de ellas firmó los nuevos contratos aceptándolos. Agosto de 2006, diciembre de 2007. Con actos públicos, desfiles, los movimientos sociales antes de los pueblos originarios, el 6 de agosto se inaugura en Sucre la Asamblea Constituyente, una demanda iniciada por los indígenas de Tierras Bajas de 1990, a la que se sumaron paulatinamente sociales y organizaciones políticas. Asambleístas elegidos mediante voto con autoridad y representantes de diversos grupos y regiones de la sociedad boliviana tenían misión de elaborar una nueva Estado. En la Asamblea se enfrentaron dos posiciones, la del MAS y la del OPP, generándose conflictos constantemente debido a posiciones políticas y regionales irreconciliables. Uno de los temas más conflictivos fue el de la unidad, exigido por la bancada de Chuquisaqueña y apoyado por parte de la y el retorno de todos los poderes del Estado. En este tema se produjo la sublevación de la población que trató de tomar el cuartel de la Gloria, donde se habían trasladado a los asambleístas del MAS. En estos hechos se produjo la muerte de 2 personas y varios heridos en el sitio de la Cala. Los asambleístas trasladaron la sede de las reuniones a la ciudad de Oruro, donde finalmente se concluyó el proyecto en diciembre del 2007, mayo del 2008. En el contexto de las luchas regionales por la capitalidad plena y en medio de conflictos políticos entre el gobierno del MAS y la opción, campesinos de Chuquisaca que habían llegado a subir a un puente de Morales son obligados a desvestirse en casa frente a la Casa de la Libertad y jurar ante la bandera nacional y la de Chuquisaca, mientras se quemaban públicamente la huipala. Este hecho muestra a Bolivia y el mundo la crisis de situación boliviana y la falta de consensos en la clase. Agosto de 2008. Con el apoyo de la oposición, acabó un referéndum revocatorio para presidente. Resultado, el mismo Morales y García Linera son ratificados por ciento de votos, mientras revocados los mandatos de la pertenencia a la situación genera mayor radicalidad en las posiciones pro-autonómicas que manifiestan con acciones violentas de toma de edificios públicos y ataque a indígenas en los departamentos de la Media Luna. El hecho más violento se produjo en Pan, pueblo de Porvenir,
reunir con el ataque parte de grupos afines al proyecto Leopoldo Fernández, se ubicó a captura en aviones del mundo, hecho que produjo varios muertos de los presos, fue apresado y trasladado a La Paz, mientras que varios plantearon en la ciudad brasileña de Brás. Luego de este hecho, el gobierno logró retomar las regiones. Octubre de 2008, febrero de 2009. El proyecto de constitución aprobado en Oruro a fines de 2007 fue revisado y modificado en algunos casos en un esfuerzo por conciliar posiciones. Durante todo el año del 2008, las reuniones para lograr establecer un texto final. 1 de octubre, en medio de una memorial de los sociales que cercaban la plaza Melilla, fue el mismo el presidente Evo Morales y fue finalmente la ley de convocatoria en un referéndum para ratificar el nuevo del Estado y definir el mismo tema de la extensión y ganadera. De enero de 2009, el referéndum fue aprobado por 62% de los votos y el 7 de febrero, en la ciudad del Alto, el presidente Evo Morales promulgó la Carta Final de Bolivia. Bueno, estimados, hemos llegado a la promulgación de la última constitución del año 2009, obviamente hasta la actualidad 2022 son muy importantes, pero lo que yo les quiero recomendar, terminar prácticamente el avance de la materia. Obviamente el examen no va a ser todo es grande Bolivia, quiero puedan estudiar los hechos más tantos y algunas normativas ambientales. Yo les deseo que este examen que van a dar, les deseo que pongan un máximo de todo, memorias, fechas, los actores, lugares, siempre estén en constante repaso, y una sugerencia también, no lo dejen todo el estudio faltando días, poco a poco vayan materiales. Bien, les deseo mucha suerte en su examen y hasta pronto.